una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Les saludo en el nombre del Señor y es un placer para mí estar nuevamente con ustedes después de varios días de ausencia. Damos gracias al Señor porque sabemos que Él sigue obrando a través de su milagro, a través de su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo cierto también se entregó por nosotros. Damos gracias al Señor por aquellas oraciones que son respondidas, y damos gracias al Señor también por que nos da la sabiduría de poder entender su voluntad. Queremos hacer eso en nuestras oraciones, pedirle al Señor que Él pueda poner su voluntad en nuestras vidas y poder entender su dirección, lo que Él quiere de nosotros. Hoy quiero tratar un pequeño temita que el Señor me estaba poniendo en mi corazón con respecto a nuestra vida, a nuestro caminar cristiano. Y voy a hablarles especialmente a aquellos que conocen al Señor. Y aquellos que no lo conocen, bueno, que puedan ver, digamos, cuáles son realmente los fundamentos que nos llevan a nosotros a ser cristianos. Así que yo les invito a que tengamos un momento de oración. Amado Jesús, estamos delante de su presencia. Damos gracias, Señor, porque le tenemos a usted, porque puede dirigir nuestras vidas, Señor, porque nos ha dado el Espíritu Santo, Señor, para que nos guíe, Señor, nos consuele, Padre amado. Nos dirija, Señor, en este caminar, en nuestra vida de peregrinaje que tenemos aquí en esta tierra. Te damos gracias, Señor Jesús. Te pedimos por todos aquellos que están detrás, Señor, de cada pantalla, de cada celular, que tú toques los corazones, Señor, para conocer tu verdad, para conocer quién realmente, Padre amado, somos en este mundo. Te pedimos por cada uno de los que están escuchando, que el Señor los bendiga, toque su corazón y llegue a sus hogares, sane su tierra, y por sobre todo que ponga en cada uno de nosotros una forma de saber nuestro propósito aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque sabemos que usted a través de su palabra nos va mostrando cada una de estas cosas. Yo te alabo y te glorifico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. He querido llevarles a ustedes un temita que lo he titulado Los fundamentos de un cristiano. Si bien hemos estado viendo lo que es el Salmo 119, que es un salmo hermosísimo que nos lleva a través de cada versículo a poder confiar en la palabra de Dios. En el Salmo 119, en el versículo 105, dice que es lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es por eso que he querido hablar un poquito sobre el fundamento del cristiano. No podemos conocer un fundamento si no lo hemos leído. Y una de las grandes fallas que tiene esta generación, la generación actual, es que tiene muy poca lectura.
Por lo tanto, como decíamos en alguna oportunidad, una propaganda en la radio, el que no escucha radio no tiene opinión. Y es muy cierto, porque nos vamos gestando sus opiniones basadas, digamos, en lo que escuchamos a nuestro alrededor, pero no vamos a la fuente para ver cuál es la situación objetiva, real, que nos compete. Y lo mismo pasa entonces con lo que es la palabra del Señor. ¿Cuáles son los fundamentos del cristiano? Hemos estado viendo a través de este mes, es el mes de la Biblia, aparte de ser el mes de la patria, el mes de la Biblia. Entonces, cuando hablamos de los fundamentos del cristiano, tenemos que pensar, digamos, qué nos mueve a nosotros como hijos del Señor. ¿Qué nos dirige? ¿Bajo qué parámetro está basada mi conducta? Mi conducta ante Dios, mi conducta ante los hombres en la parte social. Porque si bien nosotros somos peregrinos en esta tierra, nosotros vamos de paso por acá, nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Y aquí pronto vamos a ir a estar en presencia de nuestro Rey. Por lo tanto, en este mundo, aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Y es lo primero que el cristiano tiene que saber, que nosotros no somos de este mundo. Entonces, cuando nosotros hablamos de fundamentos de Cristo, lo primero que tenemos que pensar es que la palabra de Dios, lo que es la Biblia, es la base de nuestro fundamento, es la base de nuestra fe. Si usted no lee la Biblia y no cree en la Biblia, entonces no hay una base sólida en su vida con respecto a lo que es el cristianismo. Y la palabra cristianismo nace, ¿cierto?, de cuando Jesús nace. Cuando Jesús comienza su obra, su caminar con sus discípulos, y él comienza a formar su equipo, allí fueron llamados entonces los primeros cristianos, que fueron llamados primero los del camino, y posteriormente le llamaron cristianos porque andaban con Jesús. Por lo tanto, eran seguidores de Jesús. Y ahí estaba entonces lo que nace la palabra cristiano. Entonces, actualizándolo al día de hoy, un cristiano no ha cambiado, ahora no ha cambiado su origen. Un cristiano es un seguidor de Cristo. Un cristiano es una persona que sigue las enseñanzas del Señor Jesús. Entonces, lo primero, para fundamentar nuestra fe, tenemos que basarla en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está en los preceptos por los cuales un cristiano debe conducirse a través de la vida. Allí vamos gestando nuestras decisiones, nuestra conducta, nuestra forma de actuar. Desgraciadamente nos enfrentamos a una dicotomía espiritual. A veces tenemos dos personalidades, hasta tres veces. Hasta tres personalidades tenemos. Y es por eso que he sentido llevarle esta conversación a ustedes para que lo vamos enfrentando con la palabra. En la casa somos de una forma. En el trabajo somos de otra forma. Y en la iglesia somos de otra forma. Entonces, cuando estamos en esta dicotomía o tricotomía,
es donde tenemos que hacer un serio análisis de nuestra vida cristiana. Si llevamos ese sello del Espíritu Santo que dice, este es mi hijo. Claro, Satanás lo ve, que somos hijos de él. Pero ¿cómo enfrentamos el mundo con esto? ¿Cómo vamos enfrentando a la gente con esto? Yo quiero leer ahí, que le abra su Biblia ahí en 1 Corintios, en el capítulo 3, del verso 11 al 40, el 3:11 y después del 4:6. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor, porque nadie, escúcheme bien, estamos hablando del fundamento de un cristiano. Lo primero dijimos que primero es la palabra de Dios. Ahí está fundamentada nuestra fe. O sea, nosotros, el manual del cristiano es la Biblia. Nosotros no podemos ir a otro lugar a buscar cómo tenemos que actuar como cristianos. Hay muchos libros que hablan de cómo ser un buen cristiano, cómo orar y todo eso. Son ayudas para nosotros, pero la Biblia es lo fundamental para hacer crecer nuestra fe y para poder sentirnos que somos del linaje real. Dice el segundo fundamento que yo he puesto acá es Jesús mismo. Jesús es nuestro fundamento. ¿En cuanto a qué? En cuanto a su vida, a sus enseñanzas, en cuanto a la pasión, esa pasión que es el amor de Dios para el mundo reflejado en Jesús y reflejado ahí en su muerte. Pues dice que de tal manera nos amó Dios al mundo que dio su único Hijo. Por lo tanto, nuestra base, nuestra fe, nuestra creencia está basada en Jesucristo. Él es el centro de nuestra vida. De allí tenemos ¿cómo se le llama? Una línea a seguir. Desde allí que tenemos un caminar victorioso. Cuando andamos de acuerdo a lo que Jesús dice. Porque Jesús dice que Jesús es el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de Jesús. Aquí nos muestra nuevamente, ¿cierto?, que vamos camino hacia el Padre. Somos extranjeros aquí en esta tierra. Por lo tanto, mientras estemos aquí, tenemos que ser fieles representantes de Cristo. Ahora la palabra del Señor dice, porque nadie puede poner, refiriéndose a Jesús, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Usted sabe lo que es un fundamento. Las bases de un edificio, la base de una casa, si no están bien hechitos, ¿cierto?, puede que el edificio se venga abajo. Por lo tanto, los fundamentos son bastante profundos como para poder soportar una carga grande y no se caiga. Y aquí 1 Corintios nos dice, porque nadie, escúcheme bien, nadie, y cuando hablamos de nadie es nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es el fundamento? Jesús. Él es nuestro fundamento. Y lo dice acá, ¿cierto? Su palabra. ¿Quién lo dice? Su palabra. No lo estamos sacando de un libro, no lo estamos sacando de nuestra cabeza, no es criterio mío. Y eso tiene que ver con el reino. Cuando Jesús anunciaba el reino de los cielos, que aquí hay más de 22 versículos que hablan del reino de Dios, tiene que ver con la forma de vida. ¿Cierto? El reino de Dios, cuando decía, arrepiéntanse, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Obviamente venía en una época donde había un conflicto político, social, donde
Los judíos eran sometidos, digamos, a grandes impuestos que los acosaban. Y aparece entonces, recuerdan ustedes la entrada triunfal de Jesús ahí a Jerusalén, y cuando saben, digamos, de este libertador, todos salen a buscarlo, a recibirlo con honores. Recordemos, él venía en un burrito ahí humildemente, no venía en un caballo blanco, jinete con cabalgadura y con una espada en la mano, venía en un burrito. Lo que reflejaba que su reino no era terrenal, sino era un reino espiritual. Los judíos pensaban, digamos, que era un reino terrenal, por lo tanto, ellos estaban contentísimos de poder recibir a este rey que iba a derrocar tal vez políticamente al emperador de su tiempo. Pero no estaba en los planes de Dios hacer eso. En ningún momento se sublevó, hizo un movimiento social donde se fuera en contra de la autoridad, al contrario. El Señor lo muestra aquí. Por lo tanto, cuando Cristo llega a entregar, ¿cierto?, el Evangelio del reino, está hablando de lo espiritual, que muchos no entendieron en ese momento y hoy tampoco entienden algunos todavía, que ese es un reino espiritual y donde el Kyrios es Dios, es el Señor. Y cuando habla del Señor significa que es dueño. Si usted se da cuenta, digamos, y estudia la historia, los emperadores eran reino, eran señor. Por lo tanto, el rey era dueño de todo, tanto de las propiedades como de las personas. Era dueño de todo, o sea, el Estado era dueño de todo. Ahora el Señor dice que Él se constituye también Señor, el Kyrios. Y ahora nosotros somos hijos del Rey. ¿Me está entendiendo? Y si sobre este fundamento, dice, sobre este fundamento, o sea, sobre el fundamento que es Cristo, alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca. O sea, aquí está hablando, está advirtiendo. Y si sobre este fundamento alguien edificare, y ahí usted ponga el apellido que quiera. Tal vez podamos colocar algo que se me ocurrió a mí, pero que no está bajo el fundamento de Cristo. Alguna ley, por ejemplo, como las leyes que se están haciendo ahora, que se están colocando sobre este fundamento. No corresponde. Dice el Señor, continúa aquí con la palabra, la obra de cada uno será manifiesta. O sea, el Señor de aquí, si somos hijos del Rey, nos va a pedir cuenta de cada cosa que nosotros hagamos y decidamos, sin haber consultado a la base que es Jesucristo. Y podemos ver las enseñanzas, Señor, aquí estamos hablando solamente, digamos, la parte exterior, que no vamos a alcanzar a terminar tampoco. Pero vamos a terminar mañana, tal vez. Pero aquí la obra de cada uno será manifiesta, dice la palabra aquí en el versículo 13, porque el día, recordemos que la luz declara, la luz lo va a declarar, el día lo declarará, pues por el fuego será revelada. El fuego lo va a revelar. Y la obra de cada uno, cual sea, cualquiera que sea, el fuego la va a probar. Entonces aquí el Señor nos va a poner a prueba en cuanto a lo que estamos haciendo, lo que estamos decidiendo. Si está basado en la base que es Jesucristo. Querido, todas las decisiones que usted tome en la vida, cualquiera que éstas sean, si no están fundadas en la palabra de Jesucristo, están fundadas en mi voluntad, en mi decisión, en mi criterio, en mi pensamiento. Pero esto es espiritual. Que la palabra del Señor dice que el hombre carnal no entiende las cosas espirituales porque se ha de discernir espiritualmente. ¿Y cómo entra esto? ¿Cómo lo entendemos espiritualmente? Primero tiene que entrar Jesús a tu corazón. Y el Espíritu Santo comienza a hablar.
Pero usted se va a dar cuenta, digamos, a través de esto que el Espíritu Santo también queda como bloqueado de esto. Y ya no lo tenemos en cuenta. Por eso es que nos desesperamos, por eso es que a veces desconfiamos, a veces ponemos en duda muchas cosas, porque no ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo, que es nuestra base. Si el Señor me dice algo es porque va a ser así. Y lo otro, que me gustaría mucho profundizar esto, pero por el tiempo lo vamos a hacer más poquito, que es la iglesia. La iglesia como cuerpo de Cristo. Y Jesús como la cabeza de la iglesia. Recordemos que la iglesia dice como cuerpo de Cristo porque dice que la iglesia tiene muchos miembros, dice, y cada uno cumple su función. Pero no puede cumplir la función la iglesia si la cabeza de Cristo no está funcionando en la iglesia. Entonces allí se convierte no en una iglesia, sino que tal vez lo más cercano puede ser un club social, donde se habla la palabra de Dios. Pero recordemos que el Salmo 119, en cada versículo, que es lo que hacía el salmista, vivifícame, vivifícame Señor, vivifícame. ¿Y cómo podemos ser vivificados? Cuando le damos la libertad al Espíritu Santo que hable en nuestras vidas y nos dirija, y nos guíe, nos consuele. Entonces la iglesia tiene un papel importantísimo. Pero sin la cabeza de Cristo la iglesia no puede hacer nada, no puede mover ningún dedo. Si a nosotros nos sacaran la cabeza, por supuesto, no podríamos funcionar. Y lo más posible, digamos que íbamos a morir, lo más seguro. Entonces una iglesia sin Cristo, sin la cabeza que Cristo, es una iglesia muerta. Entonces no está cumpliendo su objetivo. El Señor nos puso así para hacer sal en la tierra. Y esa sal no precisamente, digamos, para darle un sabor, sino para hacer conservar lo que el Señor nos ha dado. Entonces aquí, por el tiempo vamos a tener que parar acá. Es por eso que la Biblia nos da miedo leer la Biblia a veces. Porque ahí en Hebreos 4:12, como lo hemos leído anteriormente, dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Más cortante que toda espada de dos filos. Recordemos que esa espada que Pedro tomó cuando defendió a Jesús ahí en el huerto de Getsemaní, le corta la oreja a Milco, a ese soldado que fue a buscar a Jesús. Y el Señor dijo, párale, no con espada. Si yo quisiera, mando a buscar a una legión de ángeles para que me rescate. Pero no se trata de ir a la lucha física, sino a una guerra espiritual. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Cuando hablo de espada de dos filos, porque la espada corta por los dos lados. De entrada y de salida corta. No tiene necesidad de ponerle una posición para hacerlo, sino que tú abres la palabra del Señor y ya te está tocando hasta lo más profundo. Estás dividiéndose el alma con el espíritu. Y penetra hasta partir el alma, dice, y el espíritu, y la coyuntura, y los tuétanos. O sea, profundiza en tu vida. Discierne los pensamientos, las intenciones de tu corazón. El Señor todo lo sabe, todo lo ve. Vamos a quedar aquí con esta palabra y vamos a continuar en el próximo capítulo. Yo creo que usted con esta palabra que hemos conversado, lo poquito que hemos conversado, usted ya comienza a hacer un análisis de su propia vida. Uno de los motivos que no quería hacer algo es porque quería conversar esto con ustedes para que no fallemos como cristianos. Y si hemos fallado hasta ahora, bueno, podamos remediar. Ya no tenga vergüenza de ser cristiano. La palabra decía, si no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Si tú callas, cierto, otro se va a morir.
Pero si otro te ve, se va a perder si no estás haciendo conforme a la palabra de Dios. Nuestra conducta, dice la palabra del Señor, de ser intachable ante los demás. Que cuando te vean, digamos, oye, pueden decir, digamos, yo quiero ser como Él, yo quiero ser salvo como Él. Y ese es nuestro trabajo en estos momentos. Pero en cada decisión que nosotros tengamos que tomar, en cada decisión, en cada palabra que tengamos que decir, tenemos que verlo a la luz de la palabra. Aquí no vale un pensamiento fuera del contexto bíblico, una actitud fuera del contexto bíblico, una decisión fuera del contexto bíblico nos puede traer muchos problemas. Por eso que Dios nos ha puesto acá a nosotros. Pero nosotros tenemos que ser leales y reales con Él y con los demás y con el mundo. Estamos aquí en el mundo, pero no somos del mundo. Tengo en claro esto. Entonces no se asocie con el mundo. No aplauda al mundo. No se abrace con el mundo. No se ligue con el mundo. Aquí Dios nos está dando un parámetro para que todo lo que hagamos podamos mostrar el sello de que somos hijos de Dios, pero también con nuestros hechos. Le invito entonces a meditar en esta palabra. Seguiremos conversando de este tema en el próximo capítulo. Que el Señor les bendiga, les guarde. Esperamos que Él hable a nuestras vidas porque queremos ser mejores. Queremos ser leales, no queremos ser religiosos. Queremos ser verdaderos hijos de Dios. Que nos presentemos ante el mundo como hijos de Dios. Que el Señor les bendiga. Tu palabra es una